Esto es una advertencia para cualquiera que esté escuchando. No importa quién seas, algo puede salir mal cuando menos lo esperas. Estas 7 historias no inician con peligro, sino con personas viviendo su vida diaria y confiando en su entorno en días aparentemente normales. Estas historias son reales. La mayoría no notó nada raro hasta que fue tarde. Número 7. En el Gran Mar Azul, una mujer desapareció de un barco una noche sin dejar rastro. Sarm Heslop, británica de Southampton, disfrutaba la vida con su pareja Ryan Bain de Michigan. Los dos compartían un amor por el mar que recorrían juntos en el catamarán de Bain llamado La Canción de la Sirena. En las últimas semanas del invierno de 2021, la pareja estuvo en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en el Caribe. Sarm y Bain se conocieron en Tinder el año pasado y parecían llevarse bien desde el inicio. Sarm era sobrecargo antes de dejar su empleo para apoyar a Bain en su empresa de yates de lujo. El 7 de marzo de 2021, Ryan y Sarm llegaron a Cruz Bay y salieron a divertirse al pueblo. Los testigos declararon que la pareja parecía tranquila, sin nada sospechoso, ningún tipo de tensión, ni siquiera el más mínimo indicio de que algo estuviera mal. Tras cenar y beber en un restaurante del puerto, la pareja volvió a su barco a las 8:45 p.m. Todavía había un toque de queda activo en la isla debido a las restricciones de salud y seguridad en ese momento. Según Bain, él y Sarm ya estaban en la cama y dormidos para las 11 p.m. Al despertar 3 horas después, Bain notó que Sarm no estaba y la buscó en el barco sin encontrarla. Preocupado, Bain regresó a la isla en el bote auxiliar y reportó la desaparición a la policía, quienes le sugirieron contactar a la Guardia Costera, así que volvió al barco. Los informes indican que la Guardia Costera fue contactada hasta las 11 a.m. con 9 horas de diferencia. Una búsqueda en las aguas y la costa cercanas utilizando drones, personas en tierra y botes no encontró ningún rastro de Sarm. Tras ser notificada de la desaparición de Sarm, su familia empezó a cuestionar públicamente lo ocurrido después. Otros amarrados cerca dijeron que no recibieron alertas de emergencia antes de que se llamara a la Guardia Costera. Otro testigo que paseaba a su perro esa noche creyó oír un grito desde la dirección del océano. Cuando Sarm desapareció, aunque nunca se confirmó ni relacionó con el caso, sus familiares y amigos decían que era una nadadora fuerte y cuidadosa. Que ella nadara de noche no era propio de su carácter. Bain primero invitó a la policía a registrar su barco, pero luego lo retiró por consejo de su abogado. La policía emitió citaciones civiles sin presentar cargos penales ni realizar órdenes de registro. Hasta la grabación de este episodio, no se ha confirmado que Bain haya sido interrogado ni que forenses hayan revisado el barco. A fines de 2021, el yate se puso a la venta y reportes indicaron que le quitaron el nombre. La familia de Sarm pidió incautar y registrar el barco, pero no hay más detalles. Si esto avanza, la BBC produjo un documental sobre el caso en el que han surgido nuevos detalles en el programa. Se muestra una grabación de CCTV de Bain y Sarm caminando juntos a las 8:43 de regreso a su lancha. Estas imágenes se mostraron a la familia de Sarm hace 3 años, lo que evidencia inconsistencias con testimonios previos. El vestido que Sarm supuestamente usaba esa noche no era el mismo de las fotos. Se informó que llevaba un vestido negro con flores, pero las fotos muestran que era falda y blusa. El vestido negro nunca fue devuelto a su familia, por lo que creen que lo llevaba puesto al desaparecer. La periodista de la BBC Tir Dundee notó un detalle clave durante su cobertura. Dundee investigó la desaparición de Sarm en las Islas Vírgenes y la policía le permitió ver las grabaciones de seguridad según él. La marca de tiempo no coincide con la versión de los hechos de Bain, afirmó. Llegaron al barco a las 10 p.m., pero la hora en las cámaras de seguridad se registró a las 8:45 p.m. Dundee usó un bote inflable hasta el barco de Bain y tardó 10 minutos. Así, Bain y Sarm habrían llegado cerca de las 9 p.m. Esto deja una hora sin explicación. La policía quería hablar más con él, pero siguiendo el consejo de su abogado, se negó. 4 años tras la desaparición de Sarm, Bain publicó una declaración de 5 páginas proclamando su inocencia y describiendo su relación como amorosa y cuidadosa.
Afirmó que lo retrataron con una falsa sospecha y defendió que protegía sus derechos al contratar un abogado y negar el acceso al barco a la policía. Agregó, mi decisión se presentó como sospechosa, no prudente. Bain no ha sido acusado ni reconoce implicación. Las dudas sin resolver siguen inquietando a la familia de Sarm y a los investigadores. Nunca se aclaró qué pasó tras el regreso de Sarm al barco esa noche, ni hay pruebas públicas sobre cómo o por qué desapareció. Número 6. Algo se movía. Esta transmisión en vivo, que parecía inofensiva, resultó ser mucho más perturbadora de lo que imaginaban. Esteban McCullough, youtuber de Irlanda del Norte, publicaba contenido como Botas Saxon 07. El contenido de Esteban se enfocaba en reseñas y unboxings de juguetes, principalmente de la serie Doctor Who. Aunque no alcanzaba a Markiplier o Smosh, Esteban tenía seguidores fieles que disfrutaban sus reseñas divertidas y detalladas. Aunque Doctor Who seguía siendo su obra de medios favorita, Robot Wars era un segundo lugar muy cercano. Su amor por la serie y su contenido llamaron la atención de los participantes de Robot Wars durante la 9ª temporada del programa. Steg sumó a Esteban a su equipo de relaciones con medios para alegría suya y de sus fans. Fue promovido a una presencia en pantalla al año siguiente. Además de los videos habituales que publicaba, Esteban no tenía reparo en compartir aspectos de su vida personal. En sus vlogs solía hablar frecuentemente e incluso incluir a su familia y amigos detrás de cámaras. Esteban era percibido como un amigo leal y amable. Incluso comenzó una relación seria con una mujer llamada Natalia McNally. A simple vista, la relación parecía un cuento de hadas. Lo más emocionante para la pareja y los fans de Steven fue la revelación del embarazo de Natalia, su primer hijo. La vida de Esteban iba muy bien, pronto sería padre. Cumplió su sueño de aparecer en Robot Wars y su contenido ganaba popularidad entre los fans de las series que cubría. El 18 de diciembre de 2022, Esteban sorprendió a sus fans al anunciar en YouTube una transmisión solo 2 horas antes de que iniciara. Fue sorpresivo para sus seguidores porque Esteban rara vez transmitía antes. El aviso inesperado generó sorpresa y alegría en sus fans, quienes se alistaron para ver la noche violenta de Navidad. Esteban planeaba jugar Grand Theft Auto, Vice City y otros juegos toda la noche para celebrar con sus espectadores. La transmisión comenzó como se esperaba. Esteban explicó por qué avisó poco sobre la transmisión y dijo que no podía ver el chat en vivo por problemas técnicos. Sin querer que esto arruinara la noche, les pidió al chat que conversaran entre ellos. La transmisión en sí no tuvo nada fuera de lo común. Jugó gran parte de la historia de Vice City durante varias horas antes de cambiar al juego de consola Robot Wars en la última hora de la transmisión. Al terminar, deseó buenas noches y felices fiestas a sus espectadores y se despidió. Al día siguiente, los espectadores tuvieron una gran sorpresa. Los servicios de emergencia recibieron una llamada de Steven a la casa de Natalie a la mañana siguiente. Afirmó que al llegar a la casa de Natalie, la encontró gravemente herida por un aparente ataque. Lamentablemente, no pudieron salvarla. Cuando llegaron los primeros en responder, Stephen ya estaba en la estación de policía para ser interrogado y los investigadores pensaban que la transmisión en vivo podía justificar su paradero. La policía halló testigos y videos de un hombre viajando en autobús de Dunmurray a Lurgan, trayecto de 90 minutos. El hombre vestía sudadera gris, pantalones oscuros y llevaba una bolsa verde. El conductor del autobús vio que dejó caer monedas al pagar. El hombre llevaba 2 pares de guantes, unos guantes de invierno, sobre unos de látex amarillos. Las cámaras de seguridad captaron al mismo hombre entrando al complejo de casas adosadas donde vivía Natalie. Vecinos informaron a la policía ruidos y un posible grito de mujer cerca de las 9 p.m. Antes de que todo quedara en silencio, las cámaras de seguridad captaron al hombre saliendo del complejo alrededor de las 9:30. Un tiempo después, un taxista recogió al hombre y lo llevó a Lisburn. El hombre pagó la tarifa y entró a una casa cercana. Según la policía, su apariencia coincidía con la de Steven. Vivía en Lisburn y el taxi lo dejó a unos pasos de la casa de Steven.
Según los investigadores, esta se convirtió en un área de interés en la investigación, pero en ese momento los investigadores creían que la transmisión en vivo podía explicar su paradero. Los detectives, al investigar más, accedieron a la computadora de Steven y revisaron sus archivos. La policía dice que la transmisión en vivo era pregrabada tras una investigación técnica. Recuperaron un archivo eliminado que, según alegan, tiene una versión pregrabada de la transmisión en vivo. La policía revisó el teléfono de Steven y halló una grabación de los padres de Natalia hecha sin que ellos lo supieran. Esteban visitó a los padres de ella tras su muerte y la policía dijo que su teléfono grabó audio en la casa sin que lo supieran. La grabación tomó 1 hora hasta que él volvió porque olvidó su teléfono. Investigadores creen que Esteban grabó a los McNally para saber si lo sospechaban del crimen. Con estas pruebas, Esteban McCulloch fue arrestado y acusado. Su detención fue noticia principal y la transmisión en vivo se hizo viral. Hasta enero de 2026, Esteban sigue bajo custodia esperando juicio. Esteban McCulloch niega el cargo y no hay veredicto. El juicio se aplazó hasta el año nuevo en noviembre de 2025. Es la primera vez que una transmisión en vivo falsa se usa como coartada en un caso tan relevante. Número 5. La pesadilla inició al despertar. Un hombre llegó a la estación de policía y confesó haber matado a 2 personas, sin recordar cómo. Solo recordaba destellos de imágenes. Luego despertó al volante, conduciendo por las calles de Scarborough de noche y con el corazón acelerado. Aceleró hacia la estación de policía más cercana y entró corriendo. Se apoyó en la recepción, asustando a la recepcionista, y luego lloró. «Creo que maté a 2 personas», dijo llorando. Mientras los oficiales evaluaban la situación, los servicios de emergencia ya estaban en la escena. Una mujer yacía inmóvil en el suelo, mientras su esposo tenía dificultades para respirar. Las víctimas eran Dennis y Barbara Woods, ambos de poco más de 40 años. La pareja había sido atacada en su casa por su yerno, Kenneth Parks. Mientras la noticia del ataque se difundía por la radio, los policías en la estación reconocieron al autor como el hombre que había entrado llorando. ¿Qué llevó a esto? ¿Por qué Parks atacó repentinamente a sus suegros, personas a las que adoraba y que lo adoraban a él? ¿Por qué Parks no podía recordar completamente lo que sucedió? Para entender esto, debemos retroceder antes de que su mundo cambiara. Kenneth Parks era considerado cariñoso. Conocía a la familia Woods desde la preparatoria, donde conoció a su hija. La esposa de Parks fue rebelde y tuvo una relación tensa con sus padres un tiempo. Eso cambió al conocer a Kenneth, con quien tuvo una fuerte conexión. Por sugerencia de él, se reconcilió con su familia. Veía a los Woods como la familia que deseaba tener. Él tenía una buena relación con Barbara, y cuando llegó el momento en que Kenneth le propuso matrimonio a su hija, Barbara y Denise estaban llenos de alegría. Para ellos, era un sueño hecho realidad y una pareja ideal. No supondría un gran cambio, pues Kenneth ya era parte de la familia. Esta imagen no muestra a un hombre con tendencias violentas, ni demuestra resentimiento hacia sus suegros. Para quienes lo conocían, este acto era totalmente ajeno a su carácter. Familiares y amigos lo describían como un gigante gentil. Cuando su esposa lo visitó en la estación de policía, esperaba una explicación. En cambio, se fue con más dudas. Parks no pudo explicar sus acciones ni recordar bien los hechos. Nada tenía sentido, ni para él mismo. Sabía que había hecho algo horrible y que su vida cambiaría para siempre. Cuando Denise se recuperó, contó a los detectives lo ocurrido. Kenneth apareció de repente en su puerta alrededor de las 4 a.m. y entró con una llave de repuesto. Deambuló por la casa, haciendo gruñidos incoherentes. Bárbara intentó hablar con él, pero Kenneth la atacó. Ella huyó y Kenneth subió para atacar a Denise. La policía descubrió que el cuchillo era de Dennis y Bárbara, por lo que pensaron que Bárbara lo tomó y lo mostró para alejar a Kenneth. Él tomó el cuchillo por la hoja, la desarmó y reanudó su ataque contra Bárbara antes de irse. Lamentablemente, Bárbara no sobrevivió. Los detectives investigaron más a fondo la vida personal de Kenneth. Su esposa reveló que Kenneth se había vuelto adicto al juego, acumulando una gran cantidad de deudas para cubrir las pérdidas.
Comenzó a desfalcar dinero de su trabajo hasta que lo descubrieron y lo despidieron mientras su esposa estaba embarazada de su primer hijo. Kenneth mintió diciendo que había encontrado un nuevo trabajo y comenzó a apostar de nuevo en las carreras de caballos. Con deudas crecientes, pidió dinero a prestamistas y falsificó la firma de su esposa para retirar de su cuenta. Al enterarse, ella se enojó y lo mandó al sofá. Kenneth pasó varias noches sin dormir, pensando que su matrimonio había terminado y su vida era un desastre. Al día siguiente, su esposa propuso vender la casa, pagar al empleador y empezar de nuevo. Tendrían que pedir ayuda a los padres de su esposa, lo que implicaba admitir sus errores ante quienes más valoraba, algo que lo aterraba. A pesar de esto, aceptó, deseando tanto salvar su matrimonio como confesar lo que había hecho. Esto mostraba otra faceta de Kenneth, pero no explicaba sus acciones. La familia de Kenneth mostró un patrón de parasomnia, un trastorno del sueño con conductas anormales en el sueño profundo no REM. Esto puede hacer que las personas realicen varias actividades como si estuvieran despiertas, incluso conducir largas distancias. Con esta pista, Kenneth accedió a varias sesiones de terapia del sueño. Los resultados indicaron que Kenneth pasaba de la etapa 4 del sueño directamente a la vigilia, sin atravesar otras fases. Esto provoca el sonambulismo, pues no despierta por completo en la transición. Algunas personas pueden ponerse agresivas si las despiertan de golpe. Estos episodios empeoran en momentos de mucho estrés, como el que vivió Kenneth durante el juicio, según testigos expertos que lo estudiaron. Él tenía un trastorno del sueño y estuvo sonámbulo todo el tiempo. Por conocer bien la ruta de 20 kilómetros de su casa en Pickering a la de sus suegros en Scarborough, su cerebro podía hacer el trayecto solo. Él estaba inconsciente cuando Bárbara intentó despertarlo, lo que provocó un estallido violento y el ataque. Según un experto, Kenneth representaba las actividades del día siguiente, cuando admitiría su deuda, desempleo y el robo a la cuenta de ahorros de su esposa. Basado en la evidencia de la defensa, Kenneth Parks fue absuelto. Número 4. De la alegría navideña a una llamarada de miedo. La mañana de Navidad, una advertencia grabada sonó en el centro de Nashville antes de que explotara una casa rodante. Navidad de 2020 en Nashville, Tennessee, fue un año de ansiedad mundial. La gente de Nashville dormía profundamente mientras las campanas se acercaban a las 5 de la mañana. Los residentes de la Segunda Avenida despertaron con un altavoz, no con cascabeles o despertadores. Mientras los restos del sueño se desvanecían lentamente, los residentes escucharon una voz que resonaba por la calle. «Aléjese de este vehículo», decía, «no se acerque a este vehículo». Su objetivo es evacuar estos edificios ahora. Oficiales acudieron tras reportes de disparos, pero oyeron mensajes ominosos del altavoz. Mientras se acercaban a la calle, se encontraron con una casa rodante estacionada junto a la instalación de red de AT&T. Alrededor de la casa rodante estaban los altavoces. Los mensajes grabados se repetían y los oficiales notaron varias cámaras en la casa rodante en todas direcciones. Oficiales y residentes estaban confundidos, pero era evidente que algo raro pasaba. Después llegó la advertencia temida por todos. La grabación indicó que inició un temporizador de 15 minutos y que debían evacuar el área. Al notar la gravedad, los oficiales pidieron refuerzos por radio y solicitaron la unidad de dispositivos peligrosos. Los peatones estaban siendo redirigidos fuera del área y otros oficiales estaban despejando las calles y planeando una evacuación. La hora marcó las 6:30 am. Mientras los oficiales esperaban refuerzos, la mañana se interrumpió por un resplandor naranja, llamas y un estruendo ensordecedor. Escombros, llamas y vidrios rotos volaron por la calle. Un oficial estuvo en la zona de la explosión instantes antes, pero regresó a su auto en la esquina justo a tiempo. Los oficiales se pusieron chalecos y regresaron. La casa rodante había desaparecido, solo quedaba metal retorcido en llamas. Una onda expansiva dañó varios negocios y casas, y un edificio colapsó parcialmente por la explosión. La mañana estaba llena de alarmas de autos e incendios.
Los oficiales avisaron a la central y bomberos y servicios médicos llegaron minutos después de la explosión, actuando de inmediato. 41 establecimientos sufrieron daños y 8 transeúntes resultaron heridos, pero fueron dados de alta del hospital más tarde ese mismo día. Toda la cuadra fue evacuada y registrada en busca de otros artefactos, pero afortunadamente no se encontró ninguno. Al acercarse a la casa rodante destruida, los primeros en responder descubrieron que había un ocupante dentro durante la explosión. Agentes del FBI en Memphis acudieron al lugar y al inicio se pensó que era terrorismo. Agentes de la ATF e investigadores estatales se unieron para identificar el artefacto usado en la explosión y el posible motivo. Con las semanas y el regreso de los residentes a la zona, se formaba una idea sobre la identidad del responsable. El cuerpo hallado entre los escombros era de Antonio Quinn Warner, hombre de mediana edad, nacido en Nashville, según la investigación de Warner. Inicialmente se creía que no era conocido por la policía, sin embargo, una investigación más profunda reveló que un vecino había reportado a Warner a la policía en agosto de 2019. La policía no logró contactar a Warner, pero un equipo de vigilancia fue colocado alrededor de su casa. Esto no proporcionó pruebas concluyentes y el caso fue cerrado. Warner era descrito como alguien reservado. Los vecinos decían que era callado pero amigable. Saludaba a sus vecinos cuando le decían hola al pasar, pero aparte de eso, llevaba una vida recluida. Al registrar la casa de Warner, hallaron cámaras vigilando el acceso al patio trasero, donde testigos dijeron que estacionaba su casa rodante, la cual llevaba años en la propiedad. Semanas antes del incidente, Warner dejó su trabajo y empezó a regalar cosas, incluso su auto. Vendió su dúplex a una mujer de Los Ángeles por $0. Warner le dijo a la persona que le regaló el auto que tenía cáncer, pero esto aún no se ha confirmado. Los investigadores concluyeron que Warner actuó solo y sin motivos políticos o ideológicos. Las autoridades indicaron que sus acciones se debieron al estrés personal que aumentó en 2020. Un vecino vio a Warner días antes mientras recogía su correo. Se saludaron y el vecino le preguntó si esperaba algo bueno de Santa Claus. En respuesta, Warner dijo, sí, voy a ser famoso, voy a ser tan famoso. Nashville nunca me olvidará. Número 3. Tenían ojos y oídos en todos lados. Los estudiantes recibieron laptops gratis sin saber que las cámaras podían activarse remotamente. El distrito escolar de Lower Marion, ubicado en Filadelfia, tenía cerca de 2.300 alumnos inscritos en 2009-2010. En ese tiempo, los smartphones, laptops y tabletas ya eran comunes. Fue una grata sorpresa para los estudiantes de Lower Marion cuando el distrito anunció que recibirían una computadora portátil cada uno. Según Cristóbal McGinley, el motivo era llevar el aprendizaje a un entorno móvil del siglo XXI. Las computadoras portátiles venían con reglas, incluyendo no jugar videojuegos y no realizar actividades ilegales desde los dispositivos. La primera señal de algo raro fue cuando Blake Robbins, de 15 años, fue citado a la oficina del director el 11 de noviembre de 2009. Cuando llegó, de inmediato fue bombardeado con acusaciones de que estaba en posesión de e incluso traficando sustancias ilícitas. Robbins estaba sorprendido y confundido y luego le mostraron una foto supuestamente de él sosteniendo los objetos ilegales. Fue entonces cuando se sintió aún más desconcertado. La foto sí era de él, pero no la tomó otra persona. Se capturó desde la laptop de la escuela dentro de su habitación. Robbins no tomó las fotos. Los funcionarios escolares no dijeron de dónde las obtuvieron. Los padres de Robbins, preocupados y furiosos, contrataron un abogado y demandaron al distrito escolar. Se pidió al distrito entregar todas las fotos tomadas de Robbins desde su laptop. Para sorpresa de todos, había aproximadamente 400 imágenes de Robbins tomadas automáticamente a lo largo del tiempo, incluyendo algunas de él durmiendo. El FBI anunció investigar si las cámaras web de estudiantes se activaron sin su consentimiento tras esta revelación. Mientras los agentes reunían pruebas, Robbins y su familia fueron cuestionados y se dijo que la demanda solo buscaba dinero.
Todo parecía mal para el caso de Robbins hasta que el FBI reveló sus hallazgos. Descubrieron que las laptops de la escuela tenían un software llamado Theft Track, aplicación que permite tomar fotos con la cámara de la laptop de forma remota si es robada. Se descubrió que otras 36 laptops proporcionadas por la escuela habían tomado fotos de los estudiantes de forma remota sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. La hermana de Robbins, Paige, habló sobre lo aterrador que era pensar que posiblemente existieran fotos inapropiadas de ella. El distrito afirmó que el software solo se usó ante sospechas de mala conducta y no para fotos embarazosas. El FBI no presentó cargos. En cuanto a la foto que desató el escándalo, el FBI determinó que el objeto que Robbins sostenía no era una sustancia ilegal, sino en realidad una barra de chocolate deformada. Número 2. Camina con la frente en alto, pero ¿a qué costo? Se volvió héroe nacional tras el asesinato de su esposa. Buford Pusser nació y creció en Adamsville, Tennessee. El padre de Buford fue jefe de policía del pueblo y, siguiendo la tradición familiar, Buford se unió a la oficina del sheriff como oficial. En 1964, Buford se postuló para sheriff contra James Dickey. James murió en un accidente automovilístico, así que Buford fue elegido. Pronto ganó reputación de mano dura contra el crimen y actitud seria. Se decía que destruía mesas de juego ilegal con un pico. En 1965, Buford cerró 87 alambiques de licor ilegal en el condado. Esto le ganó enemigos en el mundo criminal y hubo varios intentos de matarlo. En noviembre de 1964, fue emboscado por una banda y apuñalado 7 veces, pero volvió al trabajo poco después. El hombre, considerado su archienemigo, se llamaba Kirksey. Nix, líder de la mafia Dixie, cerró varias operaciones de Buford y se sospecha que estuvo tras intentos de asesinato contra él. En 1966, Buford atendió un robo y se enfrentó a Louis Hathcock, quien le disparó 3 veces. Buford, herido, respondió y dejó grave a Louis, quien murió. Además de sheriff, era hombre de familia. Conoció a su esposa, Pauline, en Chicago mientras trabajaba como luchador. Tuvieron una hija, Duana, y los 3 regresaron a Adamsville a inicios de los 60. El 12 de agosto de 1967 por la mañana, Buford recibió una llamada sobre un disturbio en un camino secundario mientras estaba en casa. Su esposa lo acompañó al lugar y ambos se fueron poco después. Al acercarse al lugar, Buford dijo que otro auto se les emparejó y disparó. Buford se detuvo en una zanja. Él y su esposa quedaron graves mientras el auto que los seguía huía rápidamente. Buford estuvo 18 días hospitalizado por heridas graves y tuvo más cirugías. Su esposa lamentablemente falleció. Afligido, Buford juró vengar a su esposa y llevar a los sospechosos ante la justicia. Buford afirmó que Nix organizó el ataque como favor al esposo de Louis. Nix negó su implicación en el ataque, pero la presión de Buford y la oficina del sheriff lo hizo huir. Finalmente, fue condenado por otro delito en Luisiana y sentenciado a cadena perpetua. Otro presunto autor fue un sicario conocido, hallado muerto 2 años después del ataque en Mississippi. El caso sigue sin resolverse, pero algunos especulan que Buford fue responsable, aumentando su leyenda. Aunque no logró su venganza total, la historia de Buford atrajo a productores de cine. En 1973 se estrenó la película autobiográfica Caminando Alto. Dramatiza la vida de Buford y los eventos antes y después del ataque. Al final de la película, la historia de Buford se muestra como una inspiración para que los habitantes del pueblo vandalicen los establecimientos propiedad de la mafia Dixie. Se volvió un héroe nacional. Su vida terminó en 1974 al chocar su auto cerca de Adamsville. La historia de Buford siguió siendo popular, pues Pisando Fuerte tuvo 3 secuelas, una serie de TV y un remake en 2004 con Dwayne Johnson.
Lo que el público no sabía es que la Oficina de Investigación de Tennessee aún tenía el caso abierto y seguía investigando activamente el ataque. A lo largo de la investigación, se descubrieron varios aspectos de la vida y el matrimonio de Buford y estaba lejos de ser perfecto. Fuentes afirman que Paulina intentó divorciarse desde 1964, pero nunca se concretó. Se sabe que fue atendida por una fractura de nariz antes del ataque. Quienes conocían a los Pusser admiten que es raro que Paulina se ofreciera a acompañar a su esposo en una llamada. Sin embargo, la gente creyó la palabra de Buford de que él y su esposa fueron atacados y que Nix fue el responsable. En noviembre de 2025, la Oficina de Investigación de Tennessee presentó una teoría inquietante que cuestionaba la versión aceptada de los hechos. Al revisar los hallazgos del médico forense, el Dr. Miguel Revele encontró varias heridas en Paulina, lo cual contradecía el testimonio de Buford. Las heridas no coincidían con los agujeros de bala del auto. Revele concluyó que Paulina fue baleada fuera y luego puesta en el asiento. Revisar la herida de Buford en la mejilla, las quemaduras y marcas de pólvora, indicó que le dispararon a corta distancia, no desde otro vehículo. Los investigadores de Tennessee señalaron que la evidencia generaba serias dudas sobre la precisión del relato de Buford. Los investigadores sugirieron que la escena pudo ser preparada, pero no hubo cargos. Nunca sabremos qué pasó. Número 1. Terror en los pasillos de lo sagrado. Una mujer llegó temprano para dar clase y vio a alguien con equipo SWAT completo en la iglesia. Missy Bevers era una madre de 3 hijos, nacida en Texas. Trabajaba como instructora de fitness para los campamentos de entrenamiento de Camp Gladiator. Missy era la instructora principal del Camp Gladiator local. Operando desde el estacionamiento de la iglesia de Cristo Creekside en Midlothian, Texas. Missy informó a los participantes que la clase del 18 de abril de 2016, su última, sería en la iglesia por las fuertes tormentas. Las cámaras muestran a Missy llegando a la iglesia a las 4:18 a.m. con su equipo y entrando para preparar su clase a las 5 a.m. Un participante entró a la iglesia y se sorprendió al ver a Missy en el suelo. Los trabajadores de emergencia llegaron poco después, pero ya era demasiado tarde. El incidente conmocionó a todo el pueblo, mientras la familia de Missy, junto con amigos y miembros de la comunidad, compartían su dolor por las horribles circunstancias. La policía determinó que hubo juego sucio, ya que Missy tenía varias heridas en la cabeza. Los detectives recolectaron pruebas y revisaron las cámaras de la iglesia. A las 4 a.m. encontraron una pista. Las cámaras captaron una figura misteriosa en los pasillos de la iglesia. El sospechoso llevaba equipo táctico tipo SWAT, casco pesado, pasamontañas, chaleco táctico y botas de combate sobre el chaleco. ¿Policía está en negritas? El individuo caminaba por los pasillos, rompía vitrinas e intentaba abrir puertas en la iglesia. El sospechoso usó una palanca para entrar a la iglesia y atacar a Missy Bevers, manteniendo todas sus características cubiertas. No lograron identificar ni el género de la persona usando técnicas y cálculos forenses, según declararon. La persona mide cerca de 1.73 metros y caminaba con un paso distintivo. El hallazgo alertó a la comunidad. La ropa parece un uniforme SWAT auténtico. Los motivos del sospechoso siguen siendo un misterio, ya que rompía vidrios e intentaba abrir puertas cerradas, lo que sugiere un posible robo. No hay indicios de robo y se informó que Missy no tenía enemigos, por lo que parece improbable que fuera un acto dirigido. Todas las personas cercanas a Missy fueron interrogadas por la policía y descartadas como sospechosas, principalmente porque tenían coartadas comprobadas. Hasta 2026, el caso sigue sin resolverse por falta de pruebas físicas, lo que detuvo la investigación. Esto hace que el crimen sea inquietante. Aunque hay grabaciones, no han identificado a la persona. Síganme en Instagram como Dilani Chilinit con guiones bajos, en UT como X-Chills y en TikTok como Chills. Este podcast fue creado junto con Jonah y Karina. Hasta la próxima.